Todos los órganos del sistema nervioso central, la médula, bulbo, protuberancia, pedúnculos, el cerebelo y el cerebro. Ahora vamos a ver, yo diría, la parte más importante de estos órganos, que es lo que tienen por dentro, vale decir, su configuración interna. Ya sabemos que todos los órganos del sistema nervioso están constituidos por un tejido especializado que se llama el tejido nervioso, formado por neuronas. Que las neuronas tienen cuerpos y tienen prolongaciones, dendritas y axones. Ahora, vean, si nosotros, para ver primero la configuración interna, porque vamos a ir en el mismo orden que hemos descrito la configuración externa, vamos a ver primero la médula. Si cortamos un pedacito de médula, fíjense de donde está saliendo un par de nervios raquídeos, este pedazo de médula se llama metámera medular, un piso de la médula. Porque de la médula, ¿cuántos pares de nervios raquídeos salen? Del cráneo salen 12 pares y de la médula 31 pares. Entonces la médula tiene 31 pisos o metámeras, ¿no? De cada piso, de cada metámera, sale un par de nervios. Son 8 pares cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxil. Ahora vean, aquí están justamente los nervios raquídeos, este es el par de nervios, y cada nervio tiene 2 raíces para entrar a la médula, una raíz posterior que funcionalmente es sensitiva y que tiene un abultamiento llamado el ganglio raquídeo vertebral, y una raíz anterior que no tiene ganglio porque funcionalmente esta raíz es la raíz motora, lo que significa que cada nervio es un nervio mixto, tiene una raíz sensitiva y una raíz motora. La motora siempre es la anterior y la sensitiva siempre es la posterior. El interior de la médula, vean, está constituido por tejido nervioso. Ya ustedes notan que hay 2 colores de sustancia nerviosa, una muy clara que queda aquí periféricamente y una más oscura que está central, al medio. Además, que en el interior, vean, aquí en pleno centro, en este corte que hemos hecho de la médula, se ve un pequeño agujero. Ese orificio en realidad es un conducto que atraviesa por el interior de toda la médula, que se llama así el conducto del epéndime. Y en una metámera pues se ve nada más que como un agujerito, ¿no? Como un orificio. De tal modo que en el interior de la médula hay 2 tipos de sustancias nerviosas: sustancia blanca, que es esta, periférica, y sustancia gris, plomiza, la central. Ahora, ¿por qué esta diferencia de colores si el tejido nervioso es el mismo? Porque la sustancia blanca, vean, es la agrupación de las prolongaciones de las neuronas, o sea, de los axones y de las dendritas. Es como que si ustedes agarran 1000 cables, los unen, los aprietan, y cada cable tiene un forrito blanco, pues el conjunto de eso le va a dar a esa parte de la sustancia nerviosa un color claro, blanquecino. Y entonces, ¿qué es la sustancia gris? Son los cuerpos de las neuronas, donde están el núcleo, el nucleolo, los organitos, la membrana, etc. La agrupación de cuerpos da este aspecto a la sustancia nerviosa, sustancia gris. Y esto sucede en todos los órganos del sistema nervioso. Siempre vamos a encontrar sustancia blanca y sustancia gris. Y ya saben que la sustancia blanca son las prolongaciones de las neuronas. Y la sustancia gris son los cuerpos de las neuronas, porque por eso tiene ese aspecto más oscuro. Y en la médula noten que hay una organización bien establecida, sistemática, tanto de la sustancia gris como de la sustancia blanca. Empezaremos viendo la sustancia blanca. Vean, primero que demostramos que la sustancia blanca es periférica, es decir, está por fuera, envolviendo a la sustancia gris. Y noten que en cada mitad de la médula, la sustancia blanca está formando un cordón blanco
anterior, un cordón blanco lateral, aquí también se ve, y un cordón blanco posterior. Y esto mismo hemos visto por fuera. Cuando hemos descrito las caras de la médula, en la cara anterior hemos descrito dos cordones anteriores. Las caras laterales dijimos que están cada una formada por un cordón lateral. Y la cara posterior tiene los cordones posteriores. La única diferencia es que la cara posterior, en la parte alta de la médula, está subdividida en cada cordón por un surco llamado paramedio en dos fascículos, uno de Golgi, el interno, y otro de Burdach, el externo. Así está formada la sustancia blanca en la médula. Y por aquí entonces es por donde está pasando una infinidad de fibras nerviosas, axones o cilindroides, tanto subiendo por la médula o bajando, es decir, tanto en sentido ascendente como en sentido descendente. Así está organizada la sustancia blanca. Ahora vean cómo está organizada la sustancia gris. En cada mitad, si vemos solo una mitad de la médula, vemos que tiene dos prolongaciones. Una que va atrás, esta, y otra más ancha que va adelante. Estas prolongaciones se llaman astas o cuernos de la sustancia gris. Estas son las astas posteriores, vean esta, atrás, y estas, las más gruesas, son las astas anteriores. Al centro, no olviden, está el conducto del epéndilo. Ahora vamos a ver cómo está organizada cada una de las astas de la sustancia gris de la médula. Empezaremos con el asta posterior. Vean esta. El asta posterior está conectada a la raíz posterior de los nervios raquídeos. Y si la raíz posterior de los nervios raquídeos es una raíz sensitiva, por lo tanto, la función del asta posterior es la de ser un centro nervioso de funciones sensitivas, de la que recibe los impulsos de sensibilidad que traen los nervios y conectan con el asta posterior de la sustancia gris. Y para el efecto, noten que el asta posterior a su vez está dividido en tres partes. La parte más posterior, esto se llama cabeza del asta posterior. La parte del medio, que es un poquito estrecha, se llama el cuello del asta posterior. Y la parte de adelante, la que ya está comunicando o en relación al asta anterior, se llama la base del asta posterior. O sea que el asta posterior tiene cabeza, cuello y base. ¿De acuerdo? Toda esta asta posterior tiene funciones sensitivas, nada más, conectada a las vías de sensibilidad. ¿Y por qué hay cabeza, cuello y base? Porque cada lugar del asta posterior va a recibir específicamente estímulos de diferentes lugares del cuerpo. Por ejemplo, la cabeza del asta posterior va a recibir estímulos solamente que nacen en la piel, nada más. El cuello del asta posterior va a recibir estímulos sensitivos que nacen más adentro, en los huesos, en los músculos, en las articulaciones. Y la base del asta posterior es la que recibe los estímulos de las vísceras, de los órganos internos. De tal modo que por ese motivo es que el asta posterior está bien organizada para recibir, para que no llegue cualquier estímulo a cualquier parte de la médula, sino a un lugar específico, ¿no es cierto? Es lo mismo que cuando un cartero distribuye cartas, ¿no? Le dice, esta carta es para usted, esta es para usted y esta es para usted. Y no le dice, tome estas tres cartas y distribúyanse, cualquiera para cualquiera. No, las cartas ya vienen dirigidas y por lo tanto los estímulos sensitivos también vienen dirigidos. Los de la piel a la cabeza, los de huesos, músculos, articulaciones al cuello
y los de las vísceras a la paz. Ahora, como la piel, los huesos, músculos y articulaciones los consideramos órganos somáticos, significa que la cabeza y el cuello de la asta posterior es el área somatosensitiva, recibe estímulos de sensibilidad de las partes somáticas del cuerpo. Y la base de la asta posterior es la zona viscerosensitiva, o sea, recibe nada más que estímulos viscerales, estímulos sensitivos. Esa es la organización, vean, una organización bien hecha, ¿no es cierto?, en la médula, para que no se mezclen las vías de conducción. Bueno, ese es el asta posterior, y lo mismo en el otro lado. Ahora vean que si bien estamos hablando de una sola mitad, el asta posterior del lado derecho conecta con el asta posterior del otro lado, del lado izquierdo, a través de este pequeño puente que está pasando por detrás del conducto del epéndimo. Este pequeño puente se llama la comisura gris posterior, o también llamada comisura retroependimaria, porque está detrás del conducto del epéndimo. Ese es el asta posterior. Ahora veamos cómo está organizada el asta anterior. Primero que el asta anterior se la ve más ancha cuando se hacen cortes en la médula, y solamente tiene dos partes. Vean, esta parte de aquí de adelante se llama la cabeza del asta anterior, y esta de atrás se llama la base del asta anterior. ¿Qué le falta al asta anterior? Cuello. No tiene cuello, solo cabeza y base, a diferencia del asta posterior que tiene cabeza, cuello y base. Ahora, vean que el asta anterior va a estar conectada con las raíces anteriores de los nervios raquídeos. Y si la raíz anterior de los nervios raquídeos es una raíz motora, significa que la función del asta anterior va a ser una función motora también. Es decir, de ahí salen órdenes motoras a los músculos, ¿no? ¿Y por qué tiene dos partes? Porque la cabeza del asta anterior es la zona de donde parten estímulos motores a los músculos estriados, es decir, a los músculos somáticos. Y la base del asta anterior es el área de donde parten estímulos a las vísceras, estímulos motores viscerales. Por lo tanto, el asta anterior tiene también un área somatomotora y un área visceromotora, ¿no? Al final son dos áreas también. Y el asta posterior, pese a que tiene tres partes, solo tiene dos áreas, somatosensitiva y viscerosensitiva. Solo que aquí están diferenciadas si están conectadas con la piel o con los huesos, músculos y articulaciones. Bueno, esa es la organización entonces que tiene la sustancia gris en la médula, y por eso es que tiene este aspecto cuando se hacen cortes a nivel de cada metámera en el interior de la médula. Reitero entonces que en la médula internamente existe sustancia gris, sustancia blanca. La sustancia blanca es periférica, formando en cada mitad de la médula un cordón anterior, un cordón lateral y un cordón posterior, subdividido en fascículos de Gol y de Burgans. Y que la sustancia gris es central. En el medio está el conducto del epéndimo, y en cada lado de la médula hay un asta posterior con cabeza, cuello y base, es decir, una zona somatomotora y una somatosensitiva y una viscerosensitiva, y el asta anterior solo tiene cabeza y base, formando entonces una zona somatomotora y otra visceromotora. Y vean que la base de ambas astas están juntas, ¿no es cierto?, separadas nada más que por un límite convencional. Ahora, así como las astas posteriores comunican entre sí por la comisura gris posterior, vean que las astas anteriores también están conectadas entre sí por otro puentecito de sustancia gris que se llama comisura gris anterior, en este caso,
o preependimal, delante del conducto del efecto. Esto significa que cuando llega un estímulo sensitivo al asta posterior de un lado, puede pasar también a conocimiento del lado opuesto, para que sepa toda la médula que ha llegado un estímulo de sensibilidad a la médula. Bueno, ahora hasta aquí estamos viendo nada más que un pedacito de médula que ya puede funcionar por su cuenta, como el llamado arco reflejo. Vean, el arco reflejo, ¿qué es? Es el encadenamiento, la concadenación de unas neuronas que llegan nada más que a la médula, a una metámera de la médula, y que a donde llega un estímulo, y en esa misma metámera se emite una respuesta, y la respuesta sale por otra neurona. Y entonces aquí estamos viendo las dos funciones que tiene el nervio raquídeo: una neurona sensitiva y una neurona motora, ¿cierto? O efectora. Ahora, ¿cómo funciona el arco reflejo? El estímulo parte en la piel, puede ser cualquier estímulo. De aquí vean, el estímulo se transporta por la dendrita de esta neurona a través del nervio raquídeo y llega al cuerpo de la neurona, de esta neurona sensitiva. El cuerpo es el que forma este aglutinamiento que se llama el ganglio raquídeo. Por eso es el ganglio, en la raíz posterior. Del cuerpo de la neurona sale el axón y lleva el estímulo hasta el asta posterior de la sustancia gris. Puede ser a la cabeza, al cuello o a la base. Bien. En el interior de estas astas de la sustancia gris existe otra neurona, esta, que se llama la neurona intermedia o intercalar o interneurona, también le llaman. Esta neurona es la que recibe el estímulo que está trayendo la neurona sensitiva. ¿Y qué hace esta neurona? Recibe el estímulo y procesa una respuesta, porque a cada estímulo tiene que haber una respuesta. No hay estímulo sin que reciba respuesta. Y esta neurona entonces se encarga de recibir el estímulo y de procesar primero qué tipo de estímulo ha llegado y luego enviar una respuesta. Segunda neurona. Y por último está la tercera neurona, esta, cuyo cuerpo, vean, está dentro de la sustancia gris, en el asta anterior, del área motora de la sustancia gris de la médula, y solamente sale de la médula su axón, su cilindro. Y este axón sale por la raíz anterior del nervio, va por el nervio raquídeo y termina en un músculo, en uno o varios músculos, donde produce el efecto. Si de aquí viene un estímulo, se procesa la respuesta por efecto, sale la respuesta por la neurona motora y en el músculo se cumple el efecto o la respuesta, que siempre va a ser motor. A esto llamamos el arco reflejo. ¿Cuántas neuronas estarían participando en este arco? Tres, nada más. Una sensitiva, que recibe y lleva el estímulo a la médula, una central, que procesa la respuesta, y una motora o efectora, que lleva el efecto motor hacia un músculo. Entonces, vean, aquí estamos sabiendo que la primera función de la médula espinal es la de ser el centro de nuestras funciones reflejas, porque muchas veces nosotros actuamos por reflejo, no por un acto meditado, ¿no? Ejemplo, si yo estoy así con las manos abajo y una persona desde atrás me pincha este dedo con un alfiler, me mete agujita o alfiler, ¿no? Estímulo doloroso. El estímulo inmediatamente viaja por el nervio hasta la médula. ¿Qué sucede con mi dedo después de ese estímulo? Yo lo sigo teniendo ahí. No, inmediatamente levanto la mano, porque siento
un pinchazo y un estímulo molesto, doloroso. Pero, ¿qué es lo primero que he hecho? Levantar la mano. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha llegado el estímulo, ha viajado velozmente a la médula, a la neurona intermedia, la neurona ha procesado el estímulo y ha enviado inmediatamente una acción motora para que yo mueva los músculos del miembro superior. He tenido tiempo para pensar ese movimiento. Decir, a ver, algo me está pinchando el dedo, me está doliendo, levantaré mi mano. No lo he hecho de esa manera. Primero he levantado la mano y luego he pensado qué ha podido suceder. Y me ha pinchado una aguja, un alfiler, si vino alguien, o estuvo por ahí, me picó un insecto, lo que sea. Después pensaré, pero primero he retirado la mano. O sea, primero he hecho un movimiento reflejo. Eso es el arco reflejo, ¿no? Y muchas de nuestras acciones son reflejos. Por ejemplo, si ustedes están caminando por la calle y de reojo ven que algo se les está aproximando a la calle, lo primero que hacen es esquivar, ¿no? Hacer así, sin pensar si está viniendo algo. Primero esquivan y por ahí simplemente era una mosquita que estaba pasando. Pero ustedes la vieron de reojo que se iba en dirección a su casa. Entonces han hecho un movimiento reflejo. Y luego piensan y ya no, solo era una mosquita. No es que me tiraron una piedra y me estaba tirando en la cabeza, ¿no? Pero entonces uno primero responde de manera refleja y después recién medita, piensa. Porque para pensar hay tiempo, para el movimiento reflejo no hay tiempo. Primero la acción y después el pensamiento, la lógica de por qué se ha hecho ese movimiento. Entonces la médula funciona así. Desde luego este es un arco reflejo simple, donde nada más hay 3 neuronas. Una sensitiva que trae el impulso a la médula, una central intercalada que procesa la respuesta y una motora o efectora que lleva la respuesta a los músculos para producir ese movimiento reflejo. Vean, nosotros podemos constatar si una persona está con buenos reflejos buscando el llamado reflejo rotuliano. Aquí, delante de la rótula, tenemos un tendón que cuando la persona cruza las piernas y le golpeamos un poquito con un martillo o un objeto duro, inmediatamente la persona patea hacia adelante. No porque quiera hacerlo, sino porque le estamos dando un estímulo que amerita una respuesta refleja, ¿no? Y así, si ustedes hacen eso a una persona y hay inmediatamente una respuesta, quiere decir que tiene buenos reflejos. Ahora, ustedes golpean 10, 20 veces y no mueven para nada, pues le están fallando los reflejos. Bien, eso entonces para hablar del arco reflejo y de la primera función, digamos la función primordial que tiene la médula, la de ser centro de nuestras funciones reflejas. Y para ello, la médula no consulta a ningún otro órgano del sistema. No consulta al cerebro, a otros órganos superiores para producir ese arco reflejo. Entonces, vean, en la médula hay 31 metámeras. De cada metámera sale un par de nervios raquídeos. Ahora, todo estímulo que llega a la médula amerita una respuesta inmediata, una respuesta refleja si es necesario. Pero si no es tan necesario que haya una respuesta refleja, ese estímulo se va a transportar a toda la médula, tanto en el mismo lado donde ya llega el estímulo como al lado opuesto. Es decir, que toda la médula va a entrar en conocimiento de que ha llegado un estímulo. Y después, ese mismo estímulo se va a transportar de la médula a los órganos superiores del encéfalo, es decir, al bulbo, a la protuberancia, a los pedúnculos, al cerebelo o al cerebro. Y para transportar un estímulo, nada más que en el interior de la médula, ya sea en el mismo lado o al lado opuesto, existen unas neuronas que están en los cordones blancos de la médula, en el cordón anterior, en el cordón lateral y en el cordón posterior.
Por eso las llamamos neuronas cordonales. Y las neuronas cordonales son de tres tipos, se llaman así: neuronas tautómeras, heterómeras y hecatómeras. Esos son sus nombres. ¿Qué es una neurona cordonal tautómera? Es aquella que recibe un estímulo en un lado de la médula, digamos en esta metámera, el estímulo llega aquí, y esta neurona tiene prolongaciones que transportan ese estímulo a las metámeras que están por encima y a las metámeras que están por debajo, pero en el mismo lado a donde ha llegado el estímulo. Si el estímulo, por ejemplo, llega del dedo índice de la mano izquierda, ese estímulo se transporta en el lado izquierdo nada más de la médula, a través de estas neuronas. Por eso las neuronas tautómeras las llamamos también homolaterales, de un solo lado, homolaterales. Ahora, ¿qué es una neurona heterómera? Es la que recibe el impulso en una metámera de un lado, pero lo transporta al lado opuesto, no al mismo lado, sino cruza al lado opuesto y ahí transporta a las metámeras de arriba y a las metámeras de abajo, a las supradyacentes y a las subyacentes. Diferente, ¿no es cierto?, a la neurona tautómera, porque la neurona tautómera recibe aquí y transporta en ese lado. La heterómera recibe aquí, pero va al lado opuesto y transporta en el lado opuesto. Por eso se llama heterómera, heterolateral, el lado opuesto. Y hay una tercera variedad de estas neuronas que están aquí en los cordones de la médula, que se llaman neuronas hecatómeras. Las hecatómeras son una combinación de estas dos primeras, tanto de las tautómeras como de las heterómeras. ¿Qué es una neurona hecatómera? Es la que recibe el impulso en una metámera de un lado, transporta ese impulso en el mismo lado, pero además transporta al lado opuesto, o sea, hace una doble función. Recibe el estímulo aquí, lo transporta en este lado, cruza al lado opuesto y también lo transporta al otro. O sea, suma la función de las tautómeras y heterómeras, hace doble. ¿Y esto qué significa? Que cada vez que nosotros percibimos un estímulo en la médula, cualquiera que sea, toda la médula entra en conocimiento. La médula del mismo lado de donde llegó el estímulo como del lado opuesto. Eso para mejorar sus funciones. Pero eso no es todo, sino que además la médula, una vez que ha entrado en conocimiento de un estímulo, ese estímulo lo transporta a los órganos superiores, al bulbo, a la protuberancia, a los pedúnculos, al cerebelo o al cerebro, ¿no? Y de esa manera la médula funciona, además de ser un centro de las funciones reflejas, funciona como una vía de paso de todos los estímulos sensitivos que van subiendo a los órganos del encéfalo, o sea, de las vías sensitivas ascendentes. Entonces, vean, en los cordones blancos de la médula, tanto en el cordón posterior, donde están los fascículos de Golgi y de Burdach, en los cordones laterales y en los cordones anteriores, existe una múltiple cantidad de pequeñas cintas a las que llamamos fascículos. Y los fascículos son ascendentes cuando llevan estímulos de sensibilidad y son descendentes cuando traen respuestas motoras, porque también si a nosotros nos llega un estímulo al cerebro, el cerebro también va a generar una respuesta que va a ir ya por una vía descendente, ¿no es cierto? Al cerebro le llega una vía ascendente, pero el cerebro envía por otra vía descendente. Así que la médula es una vía de paso de los fascículos ascendentes, o sea, fascículos sensitivos, y de los fascículos descendentes o fascículos motores. Ahora, ¿qué estímulos van a atravesar o están atravesando permanentemente por nuestra médula en sentido ascendente? O sea, estímulos sensitivos.
los que nacen en las diferentes capas del cuerpo. ¿Cuál es la primera capa del cuerpo? La piel, la capa más externa, ¿no es cierto? Debajo de la piel y del tejido celular subcutáneo, ¿qué hay? Músculos, huesos y articulaciones, ¿no? Una capa más profunda. Y más profundamente en las cavidades que tenemos. En el tórax, en el abdomen, en la pelvis, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de órganos son esos? Vísceras. Vísceras, ¿no es cierto? Órganos internos o vísceras. Por lo tanto, los estímulos que llegan a la médula pueden partir de tres lugares posibles: de la piel, la capa más externa, de huesos, músculos o articulaciones, la capa más profunda, y de las vísceras, los órganos internos. Entonces, hay tres tipos de sensibilidad que transportan las vías ascendentes y la llamamos así: sensibilidad exteroceptiva, es la que parte de la capa externa del cuerpo, que es la piel; sensibilidad propioceptiva, de la que parte de una capa más profunda, que son huesos, músculos y articulaciones; y sensibilidad interoceptiva, la que nace de los órganos internos, de las vísceras propiamente. Ahora, si hablamos solo de la sensibilidad exteroceptiva, en la piel nosotros tenemos múltiples receptores y podemos diferenciar los estímulos que nos llegan. ¿Qué estímulos diferenciamos en nuestra piel? Frío, Presión, calor. si yo hago esto, o alguien me empuja, siento presión, después Frío, calor. Dolor. calor, frío, o sea, temperatura, ¿no es cierto? Puedo percibir si algo que toca mi piel está caliente o está frío. Luego, ¿qué más? Dolor. Dolor, si me pinchan o me cortan la piel, me duele. Dolor. ¿Qué más? Porque la piel es el órgano esencial de uno de nuestros sentidos. ¿Cuál sentido? Tacto. El tacto. Pero nosotros percibimos tacto en la piel. Ahora, ¿por qué diferenciamos? Si nos llega un estímulo, ¿por qué sabemos que es dolor? ¿Por qué sabemos que es frío? ¿Por qué sabemos que es calor? ¿O por qué sabemos que es presión o tacto? Porque en la piel hay múltiples receptores bien especializados. Unos para percibir solo dolor, otros solo frío, otros solo calor, otros solo presiones y otros tacto. Y en el tacto hay que diferenciar dos tipos de tacto: tacto fino y tacto grosero. Si ustedes, por ejemplo, pasan la palma de la mano sobre una plumita o sobre una gamuza, están incentivando el tacto fino, ¿no? Bien diferenciado. Pero si pasan la mano sobre una roca áspera, están incentivando el tacto grosero, porque pueden diferenciar qué es suave y qué es áspero. Así que hay dos tipos de tacto: el tacto fino y el tacto grosero. Ahora, por ese motivo, vean que la sensibilidad exteroceptiva clasifica a todos los estímulos que llegan posibles a la piel: dolor, calor, frío, presiones fuertes, presiones suaves, tacto fino, tacto grosero, en tres tipos de sensibilidad. Sensibilidad nociceptiva es la sensibilidad que percibe dolor, nada más. Las vías nociceptivas son las vías que conducen dolor, que llega de la piel. Sensibilidad protopática se refiere al tacto grosero y las presiones fuertes. Y sensibilidad epicrítica se refiere al tacto fino, al tacto bien diferenciado. En última instancia, estos tres tipos de sensibilidad nos permiten a nosotros diferenciar muchos otros estímulos más a nivel de la piel. Por ejemplo, la sensibilidad nociceptiva está mezclada también el dolor con las temperaturas extremas, ¿no? Por ejemplo, si a mí me pasan una navaja por la mano, me va a doler inmediatamente.
o si la mano se me engancha en una espina, en un clavo, me duele y me va a durar minutos hasta varias horas ese estímulo doloroso. Ahora, si a mi mano me ponen una brasa candente, un carbón al rojo vivo, a la mano, ¿uno siente calor o dolor? Dolor, no siente no calor. Uno no dice, esta brasa está rojita, la voy a sostener. No. Si le llega un carbón al rojo vivo, le duele. Ahora, si a su mano le ponen ustedes un bloque de hielo, así grandote, para que lo sostenga un buen rato, al comienzo van a sentir frío, pero pasados unos momentos, ese frío les va a causar dolor en la mano, ya no solo frío. Así que la sensibilidad nociceptiva mezcla estímulos de dolor con las temperaturas extremas. ¿Por qué? Porque es un medio defensivo. Porque cuando uno le duele algo, pues inmediatamente retira del lugar donde se está produciendo ese estímulo doloroso. Si ustedes han apoyado la mano sobre una parrilla caliente, no la siguen sosteniendo, inmediatamente levantan la mano, ¿no es cierto? Primero con acto reflejo y después con acto meditado, porque no quieren quemarse la mano. Bien. Así que hay estos tipos de sensibilidad que pueden hacer daño. Nociceptiva, dolor, temperaturas extremas; protopática, presiones fuertes y tacto grosero; y epicrítica, presiones suaves y tacto fino. Lo mismo, la sensibilidad propioceptiva es la que nace de huesos, músculos, articulaciones. Y también ahí podemos sentir dolor, presiones, tracciones, etc., musculares, óseos, articulares, etc. Y esos tipos de sensibilidad propioceptiva se caracterizan por dividirse en dos grupos. Uno, propioceptiva consciente y propioceptiva inconsciente. ¿Qué es la propioceptiva consciente? Todos los estímulos que nacen de huesos, músculos, articulaciones que llegan al cerebro, y por eso para nosotros se hacen conscientes. ¿Y qué es inconsciente? Todos los estímulos de sensibilidad de huesos, músculos, articulaciones que no llegan al cerebro. Parte del estímulo, pero no llega al cerebro. Por lo tanto, para nosotros, esos estímulos pasan desapercibidos, son inconscientes. Están los estímulos, pero no los percibimos conscientemente. Así que hay esas dos formas de sensibilidad propioceptiva, consciente e inconsciente. ¿Y qué es la sensibilidad interoceptiva? Es la que nace en las vísceras, en los órganos más internos, por eso interno, en los órganos internos del cuerpo, en el corazón, en los pulmones, en el esófago, en la tráquea, en las pleuras, en el estómago, en el intestino, en el vaso, en el hígado, en la vejiga, en la mujer, en el útero, los ovarios, en todas las vísceras que pueden hacer estímulos y que se conducen hacia la médula y pasan en sentido ascendente, formando fascículos, se llama la sensibilidad interoceptiva, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que vamos a estudiar en la próxima clase, cuáles son esas vías de sensibilidad y qué fascículos específicos hay para cada una de estas vías de sensibilidad. ¿Hasta aquí está entendido? Bueno. Lo que yo les recomiendo es que hoy mismo le den una repasadita al tema en su libro y que no falten a las clases, porque faltan a una clase y a la subsiguiente que vengan van a estar como astronautas en la luna, ¿no? ¿De qué están hablando? Por ejemplo, los que no han estado hoy en esta clase y vengan en la siguiente clase, hablamos de sensibilidad nociceptiva y van a decir, ¿qué es eso? No sé, porque no han estado aquí. Ustedes ya han entendido qué es nociceptiva, qué es protopática, qué es epicrítica, o qué es exteroceptiva, propioceptiva e interoceptiva. Bueno, nada más, el día jueves nos tocaría clase, no vamos a hacer esa nuestra clase de la tarde, ya directamente el lunes, de la próxima semana. Bueno, nada más, gracias.